Vamos a hablar entonces el día de hoy acerca de la embriología, la anatomía funcional del aparato genital femenino y la anatomía de la mama. Por favor, las preguntas las hacemos al final de la clase, igual como hicimos en la vez anterior, ¿ok? Las anotan y al final contestamos todas aquellas preguntas que ustedes tengan bien hacer. Vamos a comenzar diciéndoles que la Malcolm X, que fue un gran activista por los derechos del feminista, un religioso, político y además de esto un gran defensor de los afroamericanos, y que además lo asesinaron a los 40 años de edad, dijo que la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana le pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Entonces, esto es una invitación nada más y nada menos que a seguir estudiando. Ya ustedes están en un ciclo bastante avanzado, ya falta poco para lograr la meta, pero para recordarles que en medicina nunca dejamos de estudiar, que así estemos graduados y así tengamos muchas especialidades, pues siempre tenemos que estudiar, porque el pasaporte hacia ese éxito lo tenemos nosotros en nuestras mismas manos. Vamos a comenzar por decirles que en la anatomía del aparato genital femenino vamos a obtener algunas relaciones importantes con relación a los órganos que se encuentran a nivel pelviano. Fíjense ustedes que al hablar de genitales femeninas tenemos que hablar obligatoriamente del útero, tenemos que hablar obligatoriamente de las trompas uterinas, tenemos que hablar de la presencia de los ovarios, la relación que por supuesto tiene el cuerpo con el istmo y con el cuello uterino y por supuesto con la vagina, la relación que existe directa con la vejiga urinaria, inclusive con los uréteres, que sobre todo cruzan la arteria uterina la cruza antes de su llegada al trígono vesical, y por supuesto las relaciones que existen con la región recto, digamos con el sigmoides y con el recto. ¿Ok? Entonces, realmente, cuando nosotros nos enfrentamos a la cavidad pelviana, tenemos que obligatoriamente buscar la manera de buscar estas relaciones y aprendernos estas relaciones para poder entender todos los signos y síntomas que cualquiera de nuestras pacientes seguramente en algún momento determinado nos va a consultar y que hacen la gran diferencia con respecto a aquellas personas que solamente piensan en síndromes o en diagnósticos exclusivamente sindromáticos. ¿Ok? ¿Se logra ver? Sí, doctor. Ok. Si en algún momento se deja de ver o se deja de escuchar, por favor me dicen. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo es parte de las relaciones que les estoy diciendo. Si nosotros lo vemos de frente, pues las relaciones serán tal cual se las acabo de decir. Pero si yo veo a esta paciente, ¿verdad?, en un corte transverso y me voy de medio lado de la paciente, fíjense ustedes que existe una relación directa prácticamente entre el cuello del útero, la vagina, la parte final del útero en anteversión, en anteversoflexión, que es digamos, la distribución o la situación anatómica del cuerpo uterino con el cuello uterino y la vagina. Pero fíjense ustedes las relaciones directas que existen en este espacio que es el recto vaginal, también en este espacio que es el vésico uterino, la entrada de el paso en la parte posterior y posterior a las arterias uterinas antes de su llegada al trígono vesical, que lo vamos a ver de lado a lado. Y fíjense además cómo ese útero, esa vagina, tiene una ubicación un poco centralizada, pero también un poco oblicua, lo cual permite entender el por qué la cara posterior de la vagina es un poco más larga, tiene una mayor longitud que la cara anterior. Entonces, si nosotros logramos entender eso y logramos ver, visualizar
Por supuesto, esta es una paciente, estamos de frente, que existe un introito vaginal o una zona vestibular que está muy cerca de la zona cloacal o del recto ano, a través de este rafe medio, que es muy cercano, es muy corto entre la vagina y el recto. Vamos a poder entender también el por qué es tan fácil en las mujeres presentar flujos vaginales, inflamación de las glándulas de Bartolino, endometritis, leucorreas de cualquier tipo, e incluso enfermedades inflamatorias pelvianas. ¿Ok? Entonces, realmente, cuando nosotros estudiamos las relaciones que deben existir, pues tenemos que darnos un paseo por todas las dimensiones que nos ofrece la anatomía, sobre todo en el suelo pelviano. Vamos a comenzar hablando por lo que es la anatomía del ovario. El ovario, como ustedes saben, es un órgano que es doble, es un órgano que es intrapélvico, que tiene dos funciones básicas, que son, uno, la producción del gameto femenino, porque si usted no ovula, pues no se va a reproducir, y va a tener dentro de sus funciones una función neuroendocrina, como es la secreción de las hormonas esteroideas. El aspecto macroscópico del ovario tiene la forma de un huevo, es la forma ovoide, es de color blanco grisáceo y su superficie puede ser bastante lisa en los casos de pacientes muy jóvenes, o ya en la etapa reproductiva, una superficie que puede ser irregular, puesto que con la ovulación y con los cambios menstruales típicos de las modificaciones del estroma ovárico, vamos a ver que la superficie va a ser un poco irregular dependiendo de los folículos que se estén desarrollando o que estén evolucionando dentro de ese estroma ovárico. Desde el punto de vista de sus dimensiones, la longitud es de aproximadamente 4 centímetros, su ancho es de 1,5 a 2,5 centímetros y su espesor es alrededor de 1 a 2 centímetros. Este es un órgano que se encuentra a nivel retrouterino y va a estar unido al útero a través de un ligamento que es el famoso ligamento útero-ovárico. ¿Ok? Los ovarios normalmente se encuentran o discurren detrás del ligamento ancho y se unen básicamente a él a través de su meso, que es lo que nosotros conocemos como el hilio ovárico. Cuando nosotros observamos en la anatomía patológica un ovario normal, vamos a ver que el ovario normal tiene la forma de una almendra. Como les dije, se localiza en la pelvis menor, debajo sobre todo de lo que se conoce como el estrecho superior, y está anterior y un poco lateralizado a lo que es el recto. Se encuentra además detrás del ligamento ancho del útero y está entre 1,5 a 2 centímetros de la articulación sacroilíaca. Quiere decir que sus relaciones están bien cortas y bien cerca de la mayoría de los órganos pelvianos que se encuentran a nivel de esta pelvis menor. Quiere decir que en una patología del ovario puede comprometer o puede dar sintomatología inespecífica, que no necesariamente se trate inicialmente de una patología de ovario, o al revés, si es una patología ovárica nos puede dar otros signos y síntomas que no necesariamente son de ovario y puede generar controversias e incluso comportarse como un gran simulador. Su tamaño, ya se los dije, y su característica es que él es ovoide, relativamente aplanado o aplastado. Tiene un borde posterior libre y delgado, tiene un borde que va al mesovario a nivel anterior o iliar y tiene algunas extremidades como su porción superior, una porción tubárica, que es la porción que va más conectada a las fimbrias o muy cercano a las fimbrias de la trompa uterina, ¿verdad? Y tiene su conexión directa a través del útero ovárico, del ligamento uterovárico con el útero. ¿Ok? El ovario, desde el punto de vista microscópico, está revestido por una hilera de células epiteliales que son cúbicas, pero que son cúbicas y que tienen tendencia a ser aplanadas. Este es lo que se llama el epitelio germinal del ovario,
como lo ven ustedes aquí, que es un epitelio superficial que va a recubrir a los ovarios y se denomina epitelio germinal. Este se encuentra debajo directamente de este epitelio germinal. Vamos a encontrar una capa de epitelio que se encuentra básicamente, que es lo que se denomina la túnica albuginea, que básicamente se comporta como una cápsula de tejido conectivo, ¿verdad? Y es un tejido que es bastante denso y bastante irregular, cuyas fibras colágenas son paralelas a la superficie ovárica. Y van a encontrar ustedes además que si nosotros hiciéramos un corte transverso del ovario, vamos a ver una zona que llamamos la zona de la corteza, en donde vamos a encontrar en etapa reproductiva los distintos folículos, ¿verdad? Los distintos folículos en las distintas fases de maduración. Como les dije, en el corte transversal nosotros vamos a ver una corteza y una médula. La corteza siempre va a ser muy celular, esa es una característica típica, mientras que la médula va a consistir básicamente en tejido conectivo laxo con una mayor vascularización. Como les dije, en el epitelio germinal, estamos aquí a nivel de, esto sería el epitelio germinal. Como ven, en un corte transverso vamos a observar la zona de la corteza, en donde vamos a ver múltiples folículos en distintas etapas de desarrollo versus una médula que es básicamente de tejido conectivo. En la capa cortical, en la corteza, nosotros vamos a observar básicamente que va a estar constituida por tejido conectivo, ¿verdad? Lo cual nos permite que una célula esté muy cercana a la otra y contiene los folículos en los distintos estadios, desde los folículos que son folículos primordiales, folículos primarios, folículos que van en folículos de maduración o folículos maduros o de Graf, folículos que han eclosionado, es decir, que ya han ovulado y que entran en una etapa de degeneración, o podemos encontrar básicamente la formación de cuerpos lúteos o folículos incluso atrésicos. También es importante en los casos, por ejemplo, de síndrome ovario poliquístico o en casos de hiperinsulinismo. Como les dije, estas células van a constituir el estroma y son capaces de producir hormonas esteroideas. Mientras que en la capa medular, ¿verdad?, vamos a observar que está constituido básicamente por un tejido conectivo laxo central con vasos sanguíneos que son bastante tortuosos, porque aquí es donde se encuentra básicamente la gran parte de la irrigación y de la inervación del ovario. La histología, por supuesto, va a variar dependiendo del momento del ciclo y del momento fisiológico en el que se encuentre esa paciente. Desde el punto de vista de la corteza es sumamente importante, puesto que es la que nos va a permitir la dotación germinal y experimenta, como les dije, las modificaciones cíclicas de las que les conversé en este momento, en donde van a observar ustedes los distintos estadios en los que se pueden presentar los folículos dependiendo del momento fisiológico de la mujer. Mientras que, como les comenté, en la zona medular nuevamente, y es muy importante que lo aprendan porque probablemente es pregunta de examen, van a encontrar abundantes vasos, pero van a ver también unas zonas como estas que ustedes están viendo acá, que son unas zonas tubulares, ¿verdad? Parecen más bien invaginaciones que son primitivas justamente de este epitelio germinal y es lo que se le conoce como la red ovario o red de ovario. La red de ovario no son más que unos túbulos que son revestidos de un epitelio cúbico o cilíndrico con proyecciones polipoides intraluminales. ¿Cuál es la importancia de esta red de ovario? Es que ellos son considerados restos embrionarios de origen golfiano. Y esto es importante que los conozcamos. También vamos a encontrar en esa zona lo que se denomina las células iliares, que van a estar ubicadas básicamente en la zona medular y que no son más que el acúmulo de células con abundante citoplasma de aspecto epitelioide y que son homónimas a las células intersticiales de Leydig del testículo. Por tanto, el aumento de estas células iliares está básicamente relacionada con aumento o producción de hormonas masculinas y por tanto su aumento produce signos de masculinización. Esto lo van a observar ustedes básicamente
un acúmulo de este tipo de células ciliares, pregunta de examen, en pacientes, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, dentro de los cuales uno de los 3 criterios de Rotterdam es el hiperinsulinismo, los signos de hiperandrogenismo, los signos de hiperandrogenismo que vienen dados básicamente por la seborrea en T, que es esa grasa en T en la cara, el acné, no solamente en cara, el más importante es el acné en espalda, la presencia de hirsutismo, que son vellos en zonas donde no deberían existir, por ejemplo, pelitos en esta zona, o esas pacientes que son algo velludas, o la inserción baja del cabello, ¿ok? La salida del cabello muy baja como en el varón, o incluso en la parte posterior igual, o la distribución androide del vello pubiano. Recuerden que los varones tenemos un vello pubiano que es más bien romboideo, con una de las puntas que va dirigida hacia el ombligo, mientras que en la mujer la distribución del vello pubiano es más triangular, con una base amplia que se localiza básicamente en el monte de Venus a nivel de la sínfisis del pubis y cuya una de sus lados prácticamente se va hacia la región ya de monte de Venus y la entrada de labios mayores y la entrada de la entrada vestibular. ¿Ok? El ovario, como les dije, desde el punto de vista histológico, va a variar dependiendo del ciclo menstrual, sobre todo en la mujer madura. Fíjense ustedes que es una diferencia importante lo que ocurre en la paciente menopáusica, en donde prácticamente allí no vamos a observar formaciones de folículos y el estroma contiene muchas masas hialinas y fibrosas, que es lo que se llama corpus albicans o folículos atrésicos. Quiere decir que esta paciente, durante esta etapa de la vida, ¿verdad?, al tener muchas masas hialinas en el estroma, pues no va a tener la posibilidad de generar suficientes hormonas esteroideas, y estamos hablando básicamente de la producción de estrógenos, ¿ok? Entonces son pacientes que son hipoestrogenizadas o que definitivamente están en una etapa de menopausia en la cual no hay producción de estrógenos, al menos que sea por la aromatización de las grasas a través de las grasas periféricas. Desde el punto de vista de la irrigación, el ovario se irriga básicamente directamente de la aorta abdominal. Tenemos que viene la salida de una arteria, que es la arteria ovárica, que básicamente va a seguir lo que es el ligamento infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario y se extiende básicamente al polo superior del ovario. ¿Ok? Se incorpora al meso de la trompa, se va a incorporar al meso de la trompa hasta llegar al ángulo que está formado por la trompa y el útero. Y en este lugar se anastomosa con las arterias, con las ramas de la arteria uterina a este nivel. La arteria uterina básicamente es una rama de la arteria hipogástrica. Esto es una pregunta de examen también, ¿ok? Arteria uterina, rama de la arteria hipogástrica, que a su vez es rama de la ilíaca interna. Ella se incorpora a toda esta zona, que es donde se encuentra el ligamento ancho, alcanza el istmo uterino, y una vez que llega acá a esta zona, ella va a cambiar de dirección y va a ascender, ¿verdad?, a las proximidades de la trompa, donde se va a anastomosar con la arteria ovárica. Entonces, como ustedes ven, hay una red que permite que el ovario digamos, si falla en algún momento la arteria ovárica, por ejemplo, todavía tenemos una red, ¿verdad?, a través de la cual se generan algunas ramificaciones que pueden dar todavía irrigación al ovario. Caso contrario, en el caso de que nosotros hagamos, por ejemplo, una histerectomía simple con conservación de anexos, igualmente, si nosotros nos llevamos la arteria uterina porque tenemos que hacer una histerectomía, a una arteria ovárica le va a dar irrigación suficiente al ovario para mantener su actividad. ¿Ok? Pregunta de examen. Incluso yo podría colocarles un ejemplo, un caso clínico en donde hacemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre una histerectomía, bien sea una histerectomía obstétrica o una histerectomía simple, la paciente no deja de sangrar. ¿Qué pudiéramos hacer si ya nosotros aparentemente hemos ligado a la arteria uterina? Pues tendríamos que venirnos
y hacer una ligadura a nivel de la arteria hipogástrica. ¿Ok? Pregunta de examen. Desde el punto de vista macroscópico, pasamos del ovario al útero. El útero, básicamente, como les explicaba en la imagen tridimensional, va a ser un órgano hueco, es un órgano que es intrapélvico, tiene la forma de una pera, pero una pera que es aplanada y volteada. Es decir, agarran una pera, ustedes la aplanan un poco y la voltean, y es la forma que tiene básicamente el útero, que se encuentra colocado básicamente en el centro de esta excavación pelviana y está ubicado entre la vagina, ¿verdad?, y el recto en la cara posterior. La función básica del el útero, básicamente en etapa reproductiva, es la reproducción, es la gestación como tal. Sus dimensiones van a variar desde el punto de vista de lo largo, mide alrededor de 6 a 9 centímetros. A lo ancho, ¿verdad? Si yo hiciera un corte acá, a lo ancho me va a medir alrededor de 4 centímetros. Y en antero-posterior, de arriba a abajo, o de delante a atrás, como ustedes quieran llamarlo, tiene una medida alrededor de 2 a 3 centímetros. Sin embargo, las dimensiones del útero van a modificarse dependiendo de la paridad de la paciente, de la edad de la paciente, del momento fisiológico de la paciente. ¿Ok? Simplemente estas son medidas referenciales. Y el útero pesa alrededor de 100 gramos. ¿Ok? Desde el punto de vista de su composición, está constituido básicamente de 3 porciones. Una porción del fondo, que se llama cuerpo uterino, que es la porción más anterior. Luego tenemos una región, que es la región ítmica, que es donde prácticamente se dobla ese útero. Y finalmente el cuello uterino. El cuerpo, que es esta región del fondo y cuerpo, ocupa prácticamente 2/3 partes del volumen total y está constituido básicamente por tejido muscular, por musculatura lisa. En el centro de este útero vamos a encontrar que no es completamente sólido, sino que es un órgano que es hueco, y en su centro tenemos lo que llamamos nosotros la cavidad endometrial, que es donde mes a mes, a través del influjo estrogénico, y por cambios adicionales con la progesterona, vamos a observar los ciclos menstruales, el ciclo, es decir, los cambios propios de estas células glandulares a nivel del endometrio, y es lo que va a permitir que nuestras pacientes en etapa reproductiva vea o deje de ver menstruación. El cuello uterino, además, tiene la forma cilíndrica, tiene una longitud aproximada de 2 a 3 centímetros aproximadamente, y tiene una porción que entra o penetra dentro de la vagina. Tiene una gran parte de longitud que está dentro de la cavidad abdominal, pero una parte de ella sobresale a la porción superior de la vagina, y es lo que es conocido como el portio u hocico de Tenca, que fundamentalmente está tunelizado y lo observamos a nivel del fondo uterino de esta vagina. Adicionalmente a ello, vamos a observar algunas características fundamentales. Este hocico de Tenca o cuello uterino es de coloración rosa pálido, ¿ok? Esta es una imagen normal, y cuando lo vemos al colposcopio vamos a observar generalmente, no siempre, ya les voy a decir cuándo no, una zona de transformación, ¿verdad?, que es la zona de cambio del epitelio de una región exocervical al canal endocervical. Desde el punto de vista del orificio cervical externo, la morfología va a cambiar, y eso va a depender de la paridad. Y desde el punto de vista del orificio cervical interno, o también llamado OSI, sabemos que está ubicado alrededor de 2 a 3 centímetros del orificio cervical externo. Como les dije, el cuello uterino va a tener un segmento que es supravaginal, que tiene alrededor de 2 centímetros, y un segmento que es intravaginal, que tiene alrededor de 1,5 centímetros. ¿Ok? El istmo, que es justamente la zona más adelgazada entre el cuerpo y el cuello uterino, es una región que no tiene mucha función o no tiene una función realmente muy destacada durante el periodo de no gestación, pero durante la gestación cobra un interés muy importante, puesto que es esa la zona
que más se va a adelgazar y es la que nos va a permitir probablemente trabajar y hacer los cortes más finos, sobre todo en el caso de realización de cesáreas, para evitar sangrados importantes, evitar desgarros importantes y permitir la salida de ese feto que viene en camino. Existen, desde el punto de vista morfológico, cambios no solamente en la morfología de este útero, sino también en su estructura histológica. Y vamos a tener que existe una modificación importante entre la relación cuerpo-cuello. Si comparamos, por ejemplo, el útero de una niña, en el cual, si ustedes realizan una ecografía transabdominal, van a observar que el útero de una niña es de carácter cilíndrico, parece un cilindro, un tonel, mientras que en una paciente madura, adulta, vamos a observar la forma piriforme o la forma de una palta invertida, y también en las pacientes que ya han parido. En relación al eje, la forma, digamos, normal o más habitual de ver este útero es en lo que nosotros llamamos un eje en ABF o AVF, que es su colocación, su eje en anteversoflexión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo uterino forma con el eje del cuello uterino un ángulo abierto hacia adelante de aproximadamente 160 grados, y esto es lo que llamamos nosotros anteflexión. Y a su vez, ese útero, ¿verdad?, va a tener una modificación con respecto al cuello del útero, con el que forma un eje importante con la vagina, en un ángulo abierto hacia adelante, lo cual le da más o menos un cambio entre el cuello y la vagina de alrededor de 90 grados, lo cual le hace ser anteverso. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es el eje habitual o normal o más común del útero, ustedes van a contestar en anteversoflexión. También podemos tener ciertas modificaciones o anomalías en el caso de, más que una anomalía, es una condición, es una variante anatómica en algunas pacientes en la cual tienen úteros que están en retroversoflexión, en el cual en algunas pacientes pueden tener con el tiempo problemas de infertilidad, en otras puede generar trastornos o disfunciones tipo dolor durante la relación sexual, que se llama, se los dije en la clase pasada, dispareunia, ¿verdad? Y que va haciendo una modificación de la posición durante la relación sexual, muy probablemente esta dispareunia va a desaparecer. La pared del útero, la pared uterina, consta de 3 capas importantes. Una es la serosa, ¿verdad?, que también le llamamos peritoneo, que es la cubierta de conectivo que está muy, muy adosada a la porción miometrial, ¿ok? Pero es de tejido conectivo. Luego tenemos una porción miometrial, que es básicamente músculo liso, que es básicamente, se presentan con mayores fibras musculares a nivel del fondo uterino, y este tiene una razón de ser, ¿verdad? También en cara anterior y posterior y en las zonas internas, siendo menor la cantidad de fibras musculares a nivel del cuello uterino, en donde solamente llega a presentarse en un 10% en conjunto con el tejido conectivo. Esa es una pregunta de examen, ¿ok? ¿En qué zona del útero tenemos mayor miometrio y de mayor músculo liso? Ustedes van a responder en el fondo uterino. Y la razón de ser de esto es porque en el momento del parto, por ejemplo, necesitamos que las contracciones sean efectivas. Y sobre todo en el posparto, nuevamente, que esa contracción de la fibra muscular lisa permita un sello, un cierre de todas esas arterias arcuatas que quedan sangrando posterior a el momento del alumbramiento, en el cual sale la placenta y todo ese lecho vascular queda sangrante. Eso básicamente nos ayuda a tener o a hacer el globo de seguridad de Pinar, que ustedes ya vienen de hacer una pasantía por obstetricia y saben la importancia para evitar las hemorragias y las atonías uterinas. La superposición de fibras musculares al fusionarse, los conductos de Müller, es también importante porque es lo que le da o lo que nos da
básicamente la formación final de lo que es la estructura del útero como tal. Como les dije, este miometrio va a modificar a las heces. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crecer según el contenido, el continente va a ir creciendo. Entonces se modifica también durante la gestación. Fíjense ustedes acá en un corte transverso, nuevamente vamos a ver una zona de conectivo que está muy delgada, que está bien adosada a la región miometrial. El miometrio está constituido básicamente, es el más gruesa de las capas y está constituido básicamente por musculatura lisa. Y vemos una zona de cavidad endometrial en donde vemos células glandulares de endometrio, tipo también tubulares, que van a constituir la capa mucosa y que esta capa va a cambiar o a modificarse desde el punto de vista de su morfología dependiendo de los influjos hormonales ováricos que tengan a bien actuar sobre esta capa del endometrio. También las modificaciones de los picos de estrógenos y progesterona van a permitir una descamación periódica de todo este contenido endometrial, ¿verdad? Una descamación periódica que viene dada a través de los ciclos menstruales. Pero así como existe esa descamación periódica, también vamos a observar una rápida regeneración para que al siguiente mes nuevamente podamos volver a hacer ese ciclo menstrual y que la paciente vuelva a menstruar en su próxima o tener su próxima regla. Desde el punto de vista microscópico, la mucosa se puede dividir en dos tipos de epitelio. Un epitelio lo tiene el endocervix, que es el recubrimiento de mucosa de la cavidad endocervical, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo aquí estamos en el orificio cervical interno y cómo él se modifica por completo el epitelio estratificado plano propio del exocervix. Es un estratificado plano, también llamado escamoso, no queratinizado. Se parece mucho al de la piel, pero no tiene queratina, ¿ok? Puesto que es una mucosa. Y hay una zona en la cual existe una zona de transición en la cual vamos a observar un cambio brusco, abrupto, entre este epitelio escamoso, también llamado plano estratificado no queratinizado, y el epitelio endocervical, que es un epitelio cilíndrico simple que tiene características importantes. Este epitelio cilíndrico simple tiene la capacidad de formar, de generar moco, ¿okay? Que es parte del moco endocervical. Y son células que son básicamente células alargadas, son células cilíndricas que tienen núcleos que casi todos están ubicados a nivel de la región basal, es decir, mantienen una polaridad nuclear, eso es lo que se llama conservación de la polaridad, y vamos a observar cómo estas células son grandes productoras de moco, razón por la cual van a tener un citoplasma más bien voluminoso, ¿ok? Y es una de las grandes diferencias con respecto al resto de las células. Mientras que en el ectocervix, también llamado exocervix, el epitelio escamoso que lo reviste es semejante al de la vagina y desempeña una doble función. Una primera función que es protectora. Ustedes tienen que imaginarse que mientras más capas nosotros tengamos de un tejido escamoso a nivel del cuello uterino, menos posibilidades de que agentes externos, por ejemplo, verbigracia, el virus del papiloma humano, pueda ingresar y a generar una lesión y vaya directo a las capas basales de ese epitelio. Entonces, tiene la función protectora, pero también en la mujer, en etapa de su madurez, desde el punto de vista sexual, tiene la función de generar o secretar glucógeno, ¿ok? Que es utilizado por las células como una fuente importante de energía, ¿ok? Para cumplir con sus funciones vitales. Y que desde el punto de vista de la colposcopía nos permite una reacción importante con el Lugol, que es lo que se conoce como el test de Schiller, en el cual nosotros pintamos todo ese cuello uterino cuando queremos verificar la presencia de neoplasias o de alguna lesión de bajo o de alto grado, y vemos cómo las zonas en las cuales no llega a la etapa de maduración celular no tiene suficiente glucógeno y no pinta, ¿ok? Ese Lugol no es absorbido. Entonces, eso es bastante importante.
histológicamente se acepta la existencia de varias capas o zonas. Si nosotros hiciéramos un corte nuevamente transverso del exocervix, vamos a observar una membrana basal, que es la diferencia o es el límite entre el tejido conectivo o el estroma versus la capa de mucosa. Y en esa capa de mucosa vemos como 3 niveles: un nivel de células parabasales, intermedias y superficiales, cada una de ellas con características histológicas diferentes, siendo las de la superficie básicamente las más aplanadas, porque son las que básicamente se están preparando para la descamación, mientras que las más basales son mucho más amplias, más grandes, puesto que son las que van a ayudar a la regeneración de esas 3 capas celulares. Fíjense ustedes cómo acá vemos un epitelio escamoso, ¿ok? Versus un epitelio que es cilíndrico simple del canal endocervical. Tienen características diferentes. Yo les decía que tienen núcleos. Fíjense que todos los núcleos están ubicados muy bien polarizados, están bien ubicados hacia la región basal de cada una de estas células, lo cual le hace mantener una polaridad. Esto en los casos de normalidad del canal endocervical, y por tener un citoplasma bastante amplio, van a generar vacuolas abundantes con formación de moco abundante, y es lo que va a generar ese moco del canal endocervical, versus un epitelio que es escamoso, que es estratificado, no tiene queratina, y fíjense ustedes cómo la polaridad de las células es diferente. Hay zonas de la capa que es más basal, zonas de la capa intermedia versus zonas más superficiales que están más aplanadas para su descamación. De estas células glandulares, básicamente, ustedes, si las vemos un corte diferente a la microscopía óptica, vamos a observar que generan una forma o una suerte de glándulas tubulares racemosas, pues terminan en la superficie de la cavidad endometrial y generan como una forma de revestimiento. Esas glándulas también son conocidas como pliegues o surcos ramificados de la mucosa, ¿ok? Y básicamente es la misma mucosa que está invaginada y que está recubierta por el mismo tipo de epitelio. Cuando existe o cuando ocurre esta modificación importante entre las células del epitelio escamoso y las células del epitelio cilíndrico, estamos en la presencia de lo que conocemos como la zona de transición o zona de transformación. Esta zona es un epitelio de transición que va a estar formado por varias hileras de células en distintos grados de maduración. ¿Ok? Si nosotros viéramos solamente esta zona, que sería esta misma zona de acá, vamos a ver en ese espacio pequeño células que están en distintas etapas de maduración, ¿ok? Con características típicas incluso de una metaplasia escamosa, y que la metaplasia escamosa no es más que la presencia de células básicamente en zonas donde no deberían estar. Fíjense ustedes que en relación a este tema es importantísimo conocer de la zona de transformación, y será tan importante que la zona de transformación es lo que nosotros básicamente verificamos, lo que nosotros más buscamos cuando hacemos una colposcopía, puesto que es la zona en donde principalmente se generan las lesiones para lesiones de bajo grado o de alto grado, cuando hay la presencia de virus de papiloma humano o la presencia de neoplasias, es decir, cánceres, básicamente en cuello uterino. Entonces es muy importante esta zona de transformación porque es el sitio real en donde este tipo de lesiones pueden ocurrir. Normalmente, siempre hemos dicho que en la paciente madura nosotros fácilmente podíamos ver al ojo por ciento esa zona de transformación. Sin embargo, a la luz de los estudios actuales, existen muchas dudas y muchas controversias en si en realidad esta zona de transformación está exclusivamente afuera, a nivel de la región endocervical y fácilmente visible, o en algunas oportunidades, o dependiendo del momento fisiológico, la topografía, es decir, su ubicación va a ser diferente. Pregunta de examen. En la niña recién nacida y en la mujer sexualmente madura y en el embarazo, ¿ok? Esta zona de transformación está normalmente o preferentemente situada con frecuencia fuera del orificio cervical externo, es decir,
el epitelio cilíndrico va a recubrir parte de este exocérvix. Mientras que, y por supuesto va a ser más sencillo verlo, mientras que durante la infancia, antes del desarrollo y en la paciente menopáusica, es decir, cuando ya no hay influjo hormonal, esta zona de transición se suele encontrar en pleno conducto endocervical. Entonces ustedes comprenderán que si nosotros, voy a compararlo con esto, si en la zona de transformación se encuentra dentro del canal endocervical, ¿ok? Suponiendo que estas dos rayas rojas sea el canal endocervical, sea la zona de transformación, si esa zona de transformación se encuentra dentro del canal endocervical, ustedes muy difícilmente se hacen una inspección básica y no usan espéculos endocervicales, muy probablemente no van a ver si se está manifestando una lesión por una lesión maligna o una lesión de cualquier tipo en ese cuello uterino. Y puede ser que usted macroscópicamente vea un cuello perfecto, pero lamentablemente la zona de transformación está metida dentro del canal endocervical y a lo mejor la lesión se encuentra dentro del canal y usted no la logra ubicar. Por eso también es importante que durante la realización de un Papá Nicolau, por ejemplo, introduzcamos los citocepillos, lo hagamos con citocepillo y mejor que con el hisopo, puesto que el citocepillo ingresa suficiente y hace un mejor arrastre de las células del canal endocervical, justamente para en aquellos casos en los que aún con el uso de los espéculos endocervicales no logremos ver la zona de transformación, podamos arrastrar células que nos hagan el diagnóstico desde el punto de vista histológico. Vamos a hablar de la trompa uterina. La trompa son básicamente estructuras que son tubulares, son estructuras cilíndricas que tienen la función de comunicar la cavidad uterina con la cavidad abdominal e indirectamente con el ovario, como lo ven de este lado, ¿okay? Normalmente la trompa uterina tiene básicamente sale de los cuernos uterinos, ¿ok? E internamente tiene comunicación con la cavidad endometrial a través de los ostium derecho y ostium izquierdo, y a través de este canal, básicamente, tiene la función de que se realice durante este canal, sobre todo en esta porción intermedia, la fecundación, es decir, el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Desde el punto de vista macroscópico, las trompas uterinas tienen una forma tubular, más o menos cilíndrica, tiene una longitud aproximada de 8 a 12 centímetros, tiene un diámetro externo alrededor de 1,5 centímetros y tiene una cavidad en su centro que varía y que normalmente internamente es alrededor de 1 a 4 milímetros de diámetro. Desde el punto de vista clásico, nosotros dividimos la trompa uterina si hiciéramos es decir, si viéramos directamente la trompa en 3 porciones. Una porción que es intramural, está dentro del miometrio, es intramural, también conocida como intersticial. Tiene una longitud aproximadamente de 1 centímetro y un diámetro interno de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Va a estar situada entre el miometrio de los cuernos uterinos, ¿ok? Una segunda porción es la porción ísmica, que es esta primera porción. Más o menos mide alrededor de 2 a 4 centímetros de longitud y dentro ya su diámetro interno es un poco mayor que el de la zona intramural y aquí el diámetro va de 2 a 4 milímetros aproximadamente. Y una porción final o la porción ampular, la porción de la ampolla donde están las fimbrias, que tiene una suerte de mano, pareciera una mano, ¿verdad?, que va a atrapar, va a tener esa función de por quimiotaxis agarrar ese óvulo que uno de los folículos maduros o de Graf eclosionó para llevarlo a través de la trompa y hacerlo conseguir con el espermatozoide y lograr la fecundación. Esta zona de la ampolla es la zona más gruesa de la trompa, termina formando una serie de lengüetas, ¿verdad?, como ustedes las ven acá, que también son conocidas como franjas o fimbrias, y en esta zona se denomina pabellón y pone en relación justamente a la trompa con el ovario, ¿ok? Esa es la función fundamental de esa región de la fimbria. La trompa uterina, desde el punto de vista microscópico, va a tener distintas capas. Una capa de peritoneo, que básicamente va a constituir
una porción que es de recubrimiento, que es conocida como el meso de la trompa, y se incluye allí también el ligamento ancho. Tiene una capa media, ¿verdad? Que es una capa muscular, una capa de fibras musculares lisas, con una capa interna que es más bien circular y que aumenta su complejidad desde el extremo uterino hasta la porción ampular. ¿Ok? Ustedes van a ver que en esta capa interna, básicamente, va a irse poniendo mucho más compleja en la medida que vamos avanzando en la trompa. Si ustedes vieran este mismo corte a nivel de la porción miometrial, también llamada intersticial, vieran básicamente unas franjas que pareciera como una cruz. O sea, en vez de ver esta tortuosidad que ustedes ven acá en estos pliegues, vieran prácticamente cuatro tortuosidades o 4 pliegues de estas, sobre todo a nivel del intersticio. Sin embargo, en la medida que la trompa va llegando al sitio de, digamos, hasta la región de la ampolla o de la fimbria, la complejidad de este recubrimiento interno va a ser mayor y vamos a observar imágenes como esta que ustedes están viendo acá. ¿Ok? Esto va a estar constituido básicamente por hileras de células cilíndricas, o sea, cada uno de estos recubrimientos de estos pliegues está constituida por una sola hilera de células cilíndricas, lo cual le permite también tener una zona que es relativamente también con moco o con una, digamos, lubricación importante para el paso a través de los distintos movimientos de la trompa, de contracción de esa musculatura lisa que le circunda, hacer que ese óvulo, pase a través de las distintas porciones de la trompa hasta llegar a la región de la cavidad endometrial y hacer nidación en el caso de que ya exista fecundidad. La morfología desde el punto de vista de la morfología de estas células cilíndricas no es uniforme. Y esto se da básicamente porque los núcleos están ubicados a distintos niveles y diera la impresión de que existe una pérdida de la polaridad. Vamos a observar que en la trompa uterina vamos a encontrar distintos tipos de células. Pregunta de examen. Células que son ciliadas, células secretoras y hay una tercera célula que se las menciono ahorita, que son las células en cuña, que son importantes y casi siempre son preguntas también, es una pregunta de examen. ¿Ok? Los tipos celulares vamos a observar a nivel microscópico en la trompa uterina células ciliadas, células secretoras no ciliadas y células en cuña. La diferencia importante entre las ciliadas y las secretoras no ciliadas es que básicamente uno es el cilio. Las ciliadas evidentemente tienen cilios, las secretoras no lo tienen. El citoplasma de la ciliada es claro, mientras que el de la secretora no es tan claro y tiene una constitución cilíndrica. La tinción básicamente con colorantes que tiñen moco es relativamente débil, mientras que en las secretoras es intensa. El núcleo es mucho más voluminoso, el núcleo es mucho más pequeño. En la localización nuclear, básicamente en las ciliadas, ellas intentan estar en un polo cercano a la región media, mientras que en las secretoras no ciliadas el núcleo está básicamente en la región basal. El núcleo se tiñe de forma débil en las ciliadas versus una tinción bastante intensa en las secretoras no ciliadas. Desde el punto de vista cíclico, existen cambios dependiendo también del ciclo, de los distintos ciclos o del estatus fisiológico en el que se encuentra esta paciente. En las ciliadas van a aumentar hasta la mitad del ciclo y luego básicamente van a disminuir en la fase menstrual. Mientras que en las secretorias ellas van a aumentar en la primera mitad del ciclo, pero en vez de reducirse, ellas van a mantenerse, ¿verdad? Bastante aumentadas de tamaño y vierten su producto en la luz de la trompa uterina. Versus un tercer tipo celular que observamos en trompa, que son las células intercalares o las células en cuña, que se van a observar fundamentalmente en la fase premenstrual y en la postmenstrual. Son células que son alargadas, con muy escaso citoplasma, y los núcleos son más bien abollonados.
¿Ok? Un abullonado es como si ustedes pegaran múltiples núcleos uno al ladito del otro y de una superficie un poco irregular. Se consideran derivadas básicamente de las células secretoras. Al verter estas subproductos de secreción, las hacen ser justamente muy parecidas a las células que hemos visto hasta este momento, pero van a aparecer y desaparecer según la fase del ciclo menstrual, y por eso se le llaman células intercalares o células en cúpula. Hablemos de la vagina. Fíjense ustedes que la vagina es considerada una cavidad virtual, es también considerada un conducto que va a comunicar básicamente la cavidad uterina con la vulva. Tiene un aspecto macroscópico cuya longitud es alrededor de 8 a 12 centímetros, sobre todo en pacientes que ya han parido, y tiene una membrana o un pliegue mucocutáneo que tiene un poco más de tejido conectivo y que básicamente va a generar un cierre entre comillas, es decir, una protección entre la entrada a la vagina y la cavidad uterina y el espacio exterior. La vagina se ubica básicamente de arriba a abajo y de atrás a adelante con un ángulo de 70 grados con la horizontal. Esto es lo que permite justamente esta posición del útero en ABF. Presenta una cara anterior, presenta una cara posterior. También la vagina presenta caras laterales, lateral derecha, lateral izquierda, y presenta dos extremidades o bordes también. Y las extremidades son extremidades superior y extremidad inferior. La cara posterior de la vagina, como les dije al principio de esta clase, tiene una longitud mayor que la cara anterior, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco con una modificación que ella tiene y se torna en oblicuo con respecto al recto. La extremidad superior de la vagina, que sería esta porción, se inserta en el cuello del útero y tiene un diámetro mayor que el resto, dándole la constitución de la forma de un bombillo. ¿Ok? En donde esta sería, mientras más distal es la vagina, sería más delgada, y mientras más se acerca justamente a la zona de inserción del cuello uterino, o donde está el hocico de Tenca, va a tener una constitución un poco con mayor diámetro. Desde el punto de vista de la estructura histológica, vamos a observar una mucosa que viene dada por pliegues transversales, básicamente. Vamos a observar una muscular que viene dada por células que están dispuestas más en un uso o en una forma longitudinal, ¿ok? Paralela, y una adventicia que le recubre, que básicamente le permite tener una separación con el espacio recto uterino o recto vaginal y el recto vesical hacia la cara anterior, ¿ok? El epitelio que vamos a encontrar allí es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. La lámina propia o membrana basal, vamos a observar un tejido que es más laxo, con abundantes fibras elásticas, y vamos a observar que justamente esa porción tiene una constitución fibroelástica que permite también un tejido relativamente eréctil, y es lo que ustedes probablemente durante una relación sexual es lo que explicaría básicamente este movimiento de agarre de la vagina sobre el objeto o sobre el pene que está introducido en la vagina. La vagina, a diferencia de lo que nosotros vemos en canal endocervical, no tiene glándulas, y la lubricación de ella va básicamente a depender de la producción de moco a través de las glándulas cervicales, del moco que se produce a través de las glándulas vestibulares y del trasudado de las paredes de la vagina. ¿Ok? Pregunta de examen: ¿de dónde aparece o de cómo es la lubricación que genera la lubricación en vagina? Ya saben, glándulas cervicales, vestibulares y el trasudado cervical. La vagina, la pared vaginal, tiene una capa externa que va a estar constituida básicamente por una fascia vaginal. Tiene una capa media que está constituida básicamente por fibras musculares lisas. Tiene una capa interna o mucosa propiamente dicha, que ya les dije que está constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado.
Y se dice que así como nosotros vemos modificaciones según el ciclo menstrual, por ejemplo, en el interior de la trompa uterina o en el interior de la cavidad endometrial, también se habla de un ciclo histológico de la vagina en donde existe un desprendimiento de las capas más superiores del epitelio de la vagina durante la hemorragia menstrual y una disminución del espesor total del epitelio en la segunda fase del ciclo menstrual. Vamos a hablar de vulva. Cuando hablamos de vulva, vamos a hablar de todas las estructuras que le componen, que desde el punto de vista esquemático van a estar dadas por el clítoris, ¿verdad? Por supuesto, la salida del meato uretral, la glándula de Skene, el himen, los labios menores o ninfas, la glándula de Bartolino, que son las glándulas vestibulares mayores, la fosa navicular, que la podemos ver también en vulva, los labios mayores y monte de Venus. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan una exploración con una paciente, ¿verdad? Para realizarle el ginecológico, nunca dejen de explorar cada una de las partes que acabamos de mencionar, siempre haciendo énfasis, por ejemplo, en la retracción de la piel que recubre el clítoris y la verificación del tamaño del clítoris, que debe ser siempre cercano a 1 a 2 centímetros sin erección. ¿Ok? También es importante ver el tatuaje vulvar. Tatuaje vulvar se refiere a que si esta zona está oscurecida o no, es decir, mucho más oscura que el resto de la piel de la persona. Y eso tiene que ver con la estrogenización. Una paciente bien estrogenizada tiene un tatuaje vulvar mayor que una paciente no estrogenizada, en donde toda esta piel se va a ver blanco rosáceo. Igualmente, la distribución del vello pubiano es sumamente importante, como les dije, en forma triangular, con base en la sínfisis del pubis, y eso nos va a permitir también sacar los caracteres sexuales secundarios o poder determinar en conjunto con el hirsutismo de otras partes del cuerpo lo que se denomina la escala de Ferriman, ¿okay? Que es importante sobre todo en los casos de síndrome de ovario poliquístico. Todas las mujeres nacen con formas diferentes de vulvas. Si ustedes me preguntaran si hay una vulva que es tal cual como el diagrama que yo les acabo de presentar, la respuesta es no. Y fíjense ustedes que para poder explicar esto, este artista plástico británico, Jamie McCartney, en el 2013, generó este panel, ¿verdad? Que es decir, es una escultura, es sumamente famosa y que hoy día prácticamente la utilizamos en casi todas, es referencia obligatoria cada vez que hablamos de vulva, de 400 vaginas en 400 mujeres con 10 paneles distintos. Entonces, esto es una obra espectacular. En donde, fíjense lo que él dice que las vulvas y los labios son tan diferentes como las caras, y las mujeres no parecen saberlo. McCartney espera que con esta obra se ayude a combatir el incremento exponencial en los últimos años de las cirugías estéticas de labios en vulva, ¿verdad? Esta nueva manera de crear vaginas perfectas marca una tendencia bastante preocupante para las futuras generaciones de mujeres. Y es que el gran problema es que estamos abusando en la actualidad de las cirugías estéticas vaginales, que muchas veces mal hechas pueden llevar a traumatismos importantes o pueden llevar a disconfort importante durante las relaciones sexuales, a que el vestíbulo quede entreabierto y sean más propensas a infecciones vaginales, o simplemente generar castraciones, puesto que una vez que ustedes cortan esas ninfas, pues ya no hay forma de reconstituir ese tejido. Entonces, decirles que existe un solo tipo, tal cual como el diagrama que acabamos de ver, en realidad no. También esto va a tener una modificación respecto a la edad, al contenido graso, a las modificaciones estrogénicas, a la lubricación, etc. Entonces, en relación a la vulva, vamos a hablar de los labios mayores. Los labios mayores no son más que pliegues cutáneos, es tejido cutáneo con glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos. Los labios menores, también conocidos como ninfas, son pliegues cutáneos que están situados detrás de los labios mayores, por delante se originan por debajo de los labios mayores y forman un desdoblamiento que engloba el clítoris. Era lo que yo les decía. Cada vez que ustedes chequeen labios menores, hagan retracción de esa piel que está por encima del clítoris, ¿verdad? Que es lo que se llama el capuchón del clítoris, para verificar si el clítoris está presente, si no hay castración, como en los casos de las afrodescendientes,
o de algunas culturas en donde esto se hace prácticamente como un ritual de iniciación, pero genera muchísimos problemas, sobre todo en el área de satisfacción sexual. Los labios menores están constituidos por un epitelio plano estratificado, su superficie es irregular, como habrán visto ahorita en todos los diagramas que vieron, y contienen abundantes glándulas sebáceas y carecen de folículos pilosos. El clítoris, por su parte, es un órgano que es eréctil, hace las veces del pene del varón, está muy vascularizado, está muy inervado. Es un órgano prácticamente muy importante para lograr el orgasmo, ¿no? Su longitud es menor de 2 centímetros, como les dije anteriormente. Está inserto en la extremidad interna de sus pilares a ambos lados del arco del pubis, y en su porción libre, que es la porción que sale, y externa, que se le llama también glande, está situado por debajo de los labios mayores, entre los repliegues que dan origen justamente a esta ninfa. Y en relación al vestíbulo, ¿verdad? Es una zona que está entre los labios menores. Si ustedes toman con sus dedos las ninfas o labios menores y los entreabren, los bajan y los llevan hacia afuera al mismo tiempo, van a observar los límites del vestíbulo. Y el límite básicamente es la línea de inserción en la cara interna de los labios menores, que es lo que se llama o se conoce como el surco de Valentine, y la parte anterior, ¿verdad? Esto es lo que constituye básicamente esta zona o surco de Valentine, en donde ustedes van a ver el meato urinario y por detrás van a ver la vagina inferior. El epitelio del vestíbulo es un epitelio plano estratificado con algunas glándulas. Las glándulas vestibulares o mayores. Normalmente vamos a observar, ¿verdad?, 2 orificios en la parte inferior de justamente esta región vestibular y van a corresponder a las salidas de los conductos de las glándulas de Bartolino, que son glándulas secretoras que están constituidas por un epitelio glandular de células cilíndricas productoras de moco. El conducto excretor en su origen es de carácter cilíndrico, pero en su desembocadura está formado por epitelio plano estratificado, que es el mismo epitelio que recubre la vagina en su porción de salida, en su desembocadura. Además de esto, vamos a observar el himen, que como les expliqué, es un pliegue mucocutáneo, que básicamente es una membrana mucocutánea que va a permitir esa protección entre lo externo y la entrada a esa cavidad vaginal, y vamos a encontrar distintos tipos de himen como el imperforado, el anular. Este anular es básicamente el que casi siempre nosotros vemos, ¿ok? El más normal es una paciente que no ha tenido relaciones. El denticular, el cribiforme, el dentado, el semilunar, el labial, el fimbriado, este también es bastante común, el septado, el lunar, este es muy común, el microperforado, y ya cuando hay una desfloración, el deflorado, es decir, es una paciente que ya ha tenido relaciones sexuales. Falta uno adicional, que es ese himen posterior a un parto vaginal, en el cual realmente existe un desgarro completo en distintas zonas de este himen que ya estaba perforado, y va a quedar como especie de protuberancias que se llaman carúnculas himeneales o mirtiformes, o miritiformes también se le conoce, ¿ok? Y muchas veces esas carúnculas himeneales son mal diagnosticadas y la gente cree a veces que tienen tumoraciones o que tiene algún tejido que le está creciendo en la zona, y no es simplemente que un himen que está desgarrado posterior a un parto. Vamos a hablar de los medios de fijación del aparato genital. Los medios de fijación del aparato genital son tres sistemas básicos. Pregunta de examen. Los sistemas de sostén, el sistema de suspensión y los sistemas de orientación. ¿Ok? El sistema de sostén viene dado básicamente por las haces del músculo elevador del ano, ¿verdad? A través de sus haces puborectales y el diafragma, las haces puborectales, ¿verdad? Y todo lo que se llama el diagrama urogenital, que conforman básicamente el suelo de la pelvis. Pregunta de examen. ¿Ok? Sistema de suspensión, ya saben, los medios de fijación son tres sistemas: el de sostén, el de suspensión y el de orientación. Viene dado el de sostén por los músculos elevadores del ano, que en conjunto con el diafragma urogenital, que ya lo vamos a explicar, conforman o constituyen el suelo de la pelvis. Fíjense que dentro de los elevadores del ano vamos a observar básicamente el músculo pubococcigio,
¿ok? Pubococcigio, que es parte de los haces del elevador del ano. El músculo iliococcigio, también parte de los haces del elevador del ano, ¿ok? Que en conjunto con el obturador interno y con el músculo coccigio, básicamente, esto no me corre, con los músculos coccigios básicamente van a constituir ese sistema de sostén. Es muy importante ver cómo en estos haces puborectales e iliococcigio vamos a observar como especie de una hamaca que permite su penetración a través de 3 orificios de salida, como el meato urinario, la vagina y el recto. Y todos ellos terminan básicamente en la punta del coxis o en los bordes laterales del coxis, ¿ok? Saliendo el primero desde la sínfisis del pubis y el otro desde el ilio del hueso de la cadera. El diafragma urogenital. El diafragma urogenital va a complementar la acción de sostén de los músculos elevadores del ano. Va a estar constituido por los siguientes músculos. Pregunta de examen. El esfínter estriado externo del ano, el músculo isquio cavernoso, los músculos transversos del periné y el esfínter estriado y externo de la uretra. Los músculos transversos del periné se van a ver en 2 planos, en el plano perineal superficial y en el plano perineal profundo, ¿ok? Entonces van a ver esos músculos transversos del periné a nivel superficial y a nivel profundo. Entonces ya saben, el diafragma urogenital va a estar constituido por los músculos que les acabo de mencionar. Otro de los medios de fijación es el sistema de suspensión. El útero ya no solamente está sostenido, sino que ahora necesitamos que haya algo que lo suspenda, que lo mantenga en suspensión. Y para ello juega un papel preponderante los ligamentos. Hay 3 ligamentos que son fundamentales. Uno es el ligamento cardinal o ligamento de McEnroth, que también se le conoce como el ligamento cervical transverso. Tenemos los ligamentos uterosacros, que son ligamentos que van desde la parte lateral de este cuello uterino y van directamente al sacro, ¿ok? Y los pilares de la vejiga, que se continúan con los famosos ligamentos pubocervicales, ¿ok? Que le van a permitir tener un sistema de suspensión, lo van a suspender. Ligamento cardinal o de McEnroth, también llamado cervical transverso, los ligamentos uterosacros y los pilares de la vejiga, que terminan siendo los ligamentos pubocervicales. También se le llama pubovesical. Estas son formaciones básicamente de tejido conectivo y también tejido muscular, constituyen básicamente el plano medio de soporte del útero y la vagina, ¿ok? Si yo les digo cuál es el plano medio, pues ya saben que es este sistema de suspensión. Y un plano medio de soporte no solamente para el útero, sino también para la vagina. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el sistema de orientación. No solamente necesitamos que esté sostenido, suspendido para que no haya prolapso, sino que también necesitamos algo que le permita orientarse, porque si no ese útero estaría bailando dentro de la cavidad o del estrecho inferior de la pelvis. Necesitamos algo que lo mantenga orientado. Y ese es el sistema de orientación, que viene dado básicamente por 2 ligamentos. El ligamento redondo, ¿ok? Y los ligamentos anchos, tanto derecho como izquierdo. El ligamento ancho. Este sistema de orientación constituye lo que se llama el soporte o el sistema de suspensión de soporte superior del útero y contribuye a la anteversión, es decir, a esa forma que tiene con respecto al cuello y a la vagina, de modo que el eje de este órgano forma un ángulo recto con el eje de la vagina y es lo que permite que esté orientado. Entonces, los medios de fijación para el sistema de orientación son los ligamentos redondos y el ligamento ancho. La irrigación del aparato genital. El aparato genital básicamente va a estar irrigado por las arterias uterinas, ¿verdad? Que, como les expliqué, son rama directa de la arteria hipogástrica, rama de la arteria ilíaca interna.
¿ok? Y también las ováricas, la rama ovárica, que viene directa de la aorta abdominal, que da irrigación no solamente a las trompas uterinas, sino al ovario y por supuesto en su anastomosis con la uterina también a una porción del útero. Y por su parte, ya les dije que la arteria uterina es una rama de la hipogástrica. Entonces, caso clínico que les diga, hemorragia general, aún habiendo hecho un clampeo de la arteria uterina, la acción siguiente es clampeo de la arteria hipogástrica. Entonces, recapitulando, los ovarios, ¿verdad?, están irrigados básicamente por la tuba ovárica y la arteria ovárica. El útero básicamente por la uterina y la útero ovárica. Y la vagina por las arterias vaginales, la hemorroidal inferior y la pudenda interna. La arteria ovárica se origina básicamente en la aorta abdominal, como les he dicho ya en 3 oportunidades. Sigue el ligamento infundíbulo pélvico, que también es conocido como ligamento suspensor del ovario. Se extiende desde el polo superior del ovario hasta la pared de la pelvis y se incorpora al meso de la trompa, hasta llegar a este ángulo, ¿verdad?, que está formado por la trompa uterina y por el útero, donde se anastomosa básicamente con la arteria uterina. Entonces, pregunta de examen, si yo les digo a ustedes en dónde se anastomosa la arteria uterina con la arteria ovárica, ustedes van a decir que es en el ángulo que forman la trompa uterina con el cuerpo uterino, justamente a ese nivel. La vagina, como ya les dije, recibe su irrigación no solamente de estas 3 arterias, sino de estas ramas, que son las ramas cérvico-vaginales provenientes de la arteria uterina. También de las arterias vaginales, que son ramas de la hipogástrica, de las vésico-vaginales, que son ramas de la uterina, de la vesical inferior, de la pudenda interna y de la hemorroidal media, que son ramas básicamente de la hipogástrica. Generalmente cuando hago las preguntas de irrigación, normalmente les coloco menciones sin error ni omisión, por ejemplo. Pudiera ser una forma de pregunta en el examen. Y los genitales externos en general reciben su irrigación de la arteria pudenda interna, que es rama de la hipogástrica, y de las arterias pudendas superficiales externas, que son ramas básicamente de la arteria femoral. ¿Cómo es el drenaje linfático? El drenaje linfático, dependiendo del órgano, va a depender de distintos ganglios, que son ganglios paraórticos, ¿verdad?, de los ganglios ilíacos primitivos, incluso en el momento de inicio de la bifurcación de las ilíacas, ganglios ilíacos internos, ganglios ilíacos externos, ganglios paracervicales y los ganglios femorales o ganglios de Cloquet, que realmente no se ve muy poco acá. Dependiendo del órgano, los ganglios hacia los cuales va a drenar esa linfa van a ser diferentes. Y esto es sumamente importante, puesto que yo les podría colocar en el examen un caso clínico en el cual pudiéramos tener una paciente con cáncer de cuello uterino y yo preguntarles cuál es la forma, por ejemplo, de metástasis más común en ese tipo de cáncer. Y una de las formas es a través de la contigüidad, es decir, está pegado a la zona y por contigüidad. Pero también yo les podría preguntar, por ejemplo, si una persona con, no sé, metástasis con un cáncer de cuello uterino, podría tener lesión a nivel de, por ejemplo, no sé, se me ocurre de pulmón. Entonces, eso tiene que ver un poco con la irrigación y con el drenaje linfático. Lo que ustedes tendrían que saberse es hacia dónde drenan tanto el cuello, la parte baja del útero, el fondo uterino y las trompas, la parte alta de la vagina, la parte media de la vagina, la baja de la vagina y la vulva. Por ejemplo, la alta, que generalmente se relaciona con los cánceres de cuello uterino, ellas drenan a los ilíacos externos, a los ilíacos internos, a los obturadores, a los sacros y rectales. Entonces, ustedes podrán imaginarse por qué. Por ejemplo, es relativamente sencillo observar a una paciente con cáncer de cuello uterino que tenga una fístula recto-vaginal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es un poquito de sentido común. Más que el hecho de que se lo aprendan de memoria, lo que pretendo es que ustedes puedan discernir y que puedan pensar sobre todo en los casos clínicos para ver de qué manera la anatomía que estamos en este momento recordando y que estamos repasando va a ser útil para ustedes para los diagnósticos diferenciales y para pensar en la importancia clínica que tiene en el manejo básicamente
de las neoplasias. Desde el punto de vista de la inervación, el aparato genital, un tercio inferiores el tercio inferior de la vagina y los genitales externos en general, los inerva el nervio, dos ramas básicamente. El nervio pudendo, que es parte del sistema nervioso cerebroespinal, y este procede básicamente del plexo sacro, ¿ok? Directamente del plexo sacro, y las ramas genitales del abdomino genital mayor, del abdomino genital menor y del génito crural. Mientras que el resto del aparato genital, ¿verdad? Básicamente su inervación va a venir de un sistema vegetativo autónomo dado por los dos sistemas, tanto el simpático como el parasimpático. Del simpático básicamente viene dado por el plexo útero-ovárico y el plexo hipogástrico superior, que también es conocido como el nervio presacro, y el plexo útero-ovárico va a dar la inervación al ovario, las trompas y el fondo del útero. Mientras que el hipogástrico superior, que es el nervio presacro, va a derivarse básicamente de otro plexo, que es el plexo hipogástrico, que discurre en conjunto con la arteria hipogástrica inferior, y este plexo también se le conoce como el plexo de Lee-Frankenhauser, que básicamente inerva al útero y a las extremidades superiores de la vagina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la clínica, en la práctica clínica médica, es bastante común ver pacientes que sufren de dolores o por irritación del nervio pudendo, por ejemplo. Entonces ya ustedes saben que los bloqueos, ¿dónde tendrían que hacerse? ¿Ok? Podría ser pronto de examen. Y de dónde tenemos que empezar a estudiar, porque fíjense que procede del plexo sacro. Entonces, un problema que probablemente se está manifestando en el tercio inferior de vagina y que esta paciente a lo mejor no puede tener relaciones sexuales porque le duele, o los genitales externos, llámese por ejemplo en cualquiera de las porciones vulvares, por ejemplo, tendríamos que pensar en dónde sería el sitio específico para hacer el bloqueo del nervio. ¿Ok? O igualmente, si ustedes van a hacer, por ejemplo, algún procedimiento en periné, por ejemplo, existen formas de hacer bloqueos del nervio pudendo para poder trabajar con una paciente anestesiada sin necesidad de llevarla a anestesia general. Vamos a conversar rápidamente de la mama. La mama muchas veces en ginecología es la gran olvidada. Casi siempre quien hace una exploración ginecológica directamente se enfoca en la región vulvar, en vagina, en cuello uterino, en útero, etc. Y se le olvida básicamente que la mama también es nuestra. La mama también es del ginecólogo. ¿Ok? La mama está localizada en el pectoral anterior, una a cada lado del esternón. Se encuentra ubicada básicamente entre la segunda y la sexta costilla aproximadamente, o espacio intercostal. Desde el punto de vista anatómico la vamos a dividir en 4 cuadrantes que estarían constituidos por un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo, un cuadrante inferior externo y un cuadrante inferior interno, sin olvidarnos, por favor, de la cola de la mama, que es uno de los lugares básicos en donde pueden aparecer las lesiones neoplásicas, las lesiones tumorales. Cuando hagamos la exploración de la mama, nunca nos olvidemos de la axila, de explorar bien la axila y del hueco supraclavicular, puesto que la mayor parte de los ganglios, que lo vamos a ver ahorita cuando veamos drenaje linfático, de donde drenan estas lesiones tumorales, generalmente hacen manifestación ganglionar en axila o en hueco supraclavicular. La mama tiene una relación importante con los músculos, puesto que ella descansa sobre el músculo pectoral mayor, sobre el serrato anterior y el oblicuo externo. Está constituida básicamente por tejido adiposo, tejido conectivo, tejido glandular y por supuesto los vasos sanguíneos y el tejido nervioso. El tejido glandular como tal va a estar constituido por lóbulos, ¿verdad? Lóbulos que alrededor de 15 lóbulos, alrededor de 15 a 20 lóbulos en general, por cada una de las mamas, cada una de ellas constituidas por aproximadamente 40 lobulillos, y cada uno de estos lobulillos
¿verdad? Constituido por los pequeños acinos que drenan en los conductos y básicamente drenan sobre los conductos galactóforos la famosa galactorrea, ¿verdad? Tienen además de esto digamos, un tejido conectivo importante que es el ligamento suspensor de la mama, también conocido como el ligamento de Cooper, ¿verdad? Que es una fascia pectoral profunda que recubre al músculo pectoral mayor y el serrato y que se unen en forma de una fascia pectoral superficial, lo que le da justamente esa posibilidad de sostén de esas mamas, ¿ok? Cuando nosotros vemos desde el punto de vista microscópico los conductos galactóforos, vamos a observar que los conductos que están más próximos al pezón van a estar revestidos por un epitelio escamoso estratificado muy similar al de la piel que lo recubre, ¿verdad? Con la única diferencia de que no es queratinizado. Los conductos, mientras menor calibre tienen un cambio de epitelio en lo que se llama en la zona galactófora o los senos galactóforos, y eso va a estar constituido por una membrana basal de células que son más bien aplanadas y circulares, una capa de células mioepiteliales que son células que son más bien cuadradas o cilíndricas con una polaridad bien demostrada alrededor de una luz central del conducto o seno galactóforo, y una célula finalmente, esa misma célula, estas células que les estoy diciendo que son cilíndricas son básicamente esas células ductales que son las células galactóforas, que son las que van a generar o van a producir esa galactorrea. ¿Ok? La mayoría de los vasos linfáticos, hablando ya del drenaje como tal, de la mama, tienen su primera estación glandular a nivel de la cadena axilar del mismo lado de la mama. Eso se llama ipsilateral, del mismo lado. Pero también pueden tener una manifestación o un drenaje hacia las cadenas internas de los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna. ¿Ok? Entonces, caso clínico, por ejemplo, yo podría preguntarles a ustedes el por qué en un cáncer de mama o una lesión mamaria, por ejemplo, uno de los sitios básicos de metástasis podría ser pulmón o podría ser hueso, ¿ok? Entonces, o podría ser cerebral, por ejemplo. Eso tendría que ver por justamente el drenaje linfático que observamos a nivel mamario, que incluso en algunas oportunidades llega a utilizar incluso drenajes que van alrededor de la yugular interna. La irrigación de la mama también juega un factor preponderante. La mama va a estar irrigada por ramas de la arteria mamaria interna, ¿ok? La torácica lateral, la torácica interna, las intercostales, básicamente, y la torácica abdominal. La sangre venosa va a regresar o va a retornar a través de las venas torácicas internas, es decir, las venas que acompañan a cada una de estas arterias, que sería la vena torácica interna, la torácica lateral, las intercostales superiores y la yugular externa. Y desde el punto de vista de la inervación, la mama, básicamente su superficie cutánea, va a estar inervada por los 6 primeros nervios de la rama supraclavicular, ¿ok? Como lo ven ustedes acá, del plexo cervical superficial, y la glándula básicamente en general recibe su inervación del cuarto, quinto y sexto nervio intercostal. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es la inervación real de la glándula como tal, la respuesta sería de la rama de los nervios intercostales y de los nervios de las ramas intercostales y de las ramas supraclaviculares. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Quien estudia, o mejor dicho, estudien para que seas amable y seas una buena persona, no para que te sientas superior a los demás. Esto es una premisa básica de todos los que estudiamos ciencias. Creo que es propicia la ocasión para hacer un llamado justamente de atención a que ustedes se formen, a que nosotros seamos simplemente facilitadores del conocimiento y de que ustedes puedan adquirir lo mejor para que sea utilizado en cada uno de los casos clínicos y en cada una de las pacientes que de ahora en adelante van a estar frente a ustedes. Habiendo dicho eso, abro la sesión de preguntas y respuestas. ¿Me escuchan?
Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. ¿Algún comentario? Doctor, sí, yo tengo una pregunta, por favor. Bueno, es una... Sí. ¿Quién habla? Ya, nombre, por favor. Carla Cáceres, doctor Díaz. Un segundo, por favor. Ok. Carla Cáceres Diana, ¿verdad? Sí. Ok, dime, Diana. Durante su exposición mencionó que es sobre la arteria hipogástrica y mencionó que esta era rama de lo que es la arteria ilíaca interna, pero yo había estudiado que era lo mismo, o sea, la hipogástrica también era conocida como ilíaca interna, o no sé, o tal vez... No, realmente es una rama. Realmente es una rama y es una pequeña rama. De hecho, es una arteria bastante pequeña que aparece de la ilíaca interna y que se bifurca en dos ramas un poco más grandes o dos ramas importantes. Una es la arteria uterina, ¿verdad? Y la otra es una rama que va hacia la vagina, hacia la porción superior del cuello y vagina. ¿Ok? Una vez que esta rama de esta uterina llega directamente a la región ítmica, va a generar un cambio de dirección y prácticamente hace un ángulo de 90 grados que le permite ir ingresando incluso, o sea, subir hasta encontrarse con la arteria ovárica a nivel de ese ángulo que te explicaba que lo da la trompa uterina con el cuerno uterino, y se anastomosa allí para dar la irrigación al resto de lo que es trompa, ovario y la porción superior del útero, pero también esa uterina puede ingresar a través del miometrio y dependiendo del grosor endometrial puede dar origen a las famosas arterias espiraladas del endometrio, pero también a las arterias arcuatas, que son tan importantes y que juegan un papel preponderante durante la gestación. ¿Ok? Entonces, sí. Y es importante conocerla porque desde el punto de vista del entrenamiento quirúrgico para aquellas personas que operan y que hacen, por ejemplo, cesáreas, puede llegar a ser inclusive una medida salvadora en un momento determinado. Gracias, doctor. Ana Gabriela, a su orden. Ana Gabriela Quintanilla. Sí, doctor. En la diapositiva, doctor, vi que estaba mencionado los quistes de Naboth. Estos que se encuentran a nivel del cuello uterino, ¿por qué se producen? Y si en todos los casos no tienen ninguna importancia clínica o patológica. Gracias por mencionarlo. Los quistes de Naboth, o de Naboth, como lo quieran llamar, terminan TH al final, son básicamente glándulas. Recuerden ustedes que a ese nivel hay glándulas, ¿verdad?, que no tienen salida, no tienen escape del moco que producen porque no hay un orificio glandular que le permita sacar esa producción de moco. Entonces, básicamente es una lesión benigna que ustedes la pueden ver, es bastante común verla a nivel del cuello uterino, no se asustan cuando lo vean. Si quieren hacer una prueba, es muy sencillo, si quieren saber si es un quiste de Naboth, simplemente lo pueden aspirar, por ejemplo, cuando lo vean lo pueden aspirar, introducen un extensor de aguja, una aguja muy fina, y la introducen y aspiran y básicamente debería desaparecer. Igualmente cuando se hace radiofrecuencia también debería desaparecer en ese momento porque está constituida básicamente por moco. Es una lesión, como les digo, completamente benigna y no tiene ningún significado desde el punto de vista clínico. ¿Ok? Myth Ward Tika. Doctor, disculpe, quería hacerle una pregunta sobre las glándulas de Skene, ya que se encuentran también a nivel vestibular y tiene una homologación, bueno, de manera embriológica, ¿no? Como la próstata en el varón. Más que todo, quería saber la utilidad o la función que tiene a nivel del vestíbulo. Sí, casi todas estas glándulas tienen la función básicamente es la producción de moco. Es decir, para mantener incluso lubricación e incluso juegan un papel preponderante porque hay unas células que son las células mioconectivas, es decir, que tienen parte del conectivo y parte de células musculares lisas, que hacen como una explosión, también llamada squirt, durante un momento de un orgasmo, ¿no?
ayudan básicamente, como te digo, en la lubricación. Cuando estas glándulas de alguna manera se obstruyen, generan o hay una entrada de gérmenes a través de los conductos de salida que infectan la glándula, pueden generar problemas importantes, como por ejemplo la vestibulitis o la bartolinitis, cuando hay inflamación de las glándulas de Bartolino, en el caso de las vestibulares mayores. Estas también son conocidas como vestibulares, pero las vestibulares mayores. Esa es la función. Muy bien. Pablo Sea. Doctor, mi pregunta va más a una aclaración, corríjame si estoy en lo incorrecto. Entonces, principalmente hablando sobre la irrigación, desde la aorta abdominal va a dar una rama directa que va a ser la arteria ovárica, y la arteria ilíaca externa va a dar una rama hipogástrica. Esta arteria hipogástrica va a dar dos ramas, una arteria uterina y una arteria vaginal, si es correcto, doctor. Ya. A ver, tú tienes de la bifurcación primordial o primaria de la aorta abdominal, salen las dos ilíacas, derecha e izquierda, ¿verdad? Sí. De esas ilíacas va a haber una bifurcación en ilíaca interna y ilíaca externa. Sí, de la ilíaca interna va a salir, ¿verdad?, una rama que es la arteria hipogástrica, y de esta rama vamos a tener una bifurcación en las, a ver, estoy tratando de buscarla, que sería la arteria hipogástrica, para que les vuelva a quedar claro. La arteria uterina, ¿verdad? De la arteria hipogástrica, aquí está, ¿ves? La arteria ilíaca común o primitiva, comenzamos con la aorta abdominal, arteria ilíaca común o primitiva derecha e izquierda, y de esta damos dos ramas, la arteria ilíaca externa y la ilíaca interna. De la ilíaca interna vamos a tener la rama hipogástrica, que da a su vez origen a la arteria uterina, que como te expliqué, cuando llega al istmo hace un cambio en la dirección para anastomosarse con la arteria ovárica y poder irrigar a toda esta porción superior, ovario, trompa y porción superior del fondo uterino. Y la arteria vaginal, ¿verdad?, que va a venir y va a irrigar a básicamente el tercio superior de vagina y se transforma luego en lo que se llaman las arterias espirales. ¿Okay? Entonces, no deberías tener allí ninguna... Sí. Ahora, para complementar mi pregunta, estas arterias radiales y las arterias espirales que están mencionadas en la diapositiva, las arterias radiales vascularizan a nivel creo que lo tengo anotado, perdón, doctor, del miometrio, y las arterias espirales a nivel del endometrio. ¿Sí es correcto, doctor? Lo que pasa es que, claro, una vez que estas arterias van dando ramificaciones, ellas ingresan como en forma horizontal. ¿Ok? Van entrando como en forma horizontal y van dando como ramificaciones dependiendo del momento fisiológico. No es lo mismo una embarazada que una no embarazada. Y eso tiene que ver con las modificaciones estrogénicas, por ejemplo, incluso de la placentación. No sé si tú te acuerdas, una entidad que viste en obstetricia, que es la preeclampsia, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Sí, doctor. ¿Qué es la preeclampsia, por cierto, Pablo? ¿Te acuerdas qué es la preeclampsia? ¿Quién contesta? Sí, doctor, ¿Que ustedes es vieron? una complicación a raíz de una elevada presión arterial, doctor. ¿Y qué lo genera? No me acuerdo bien, doctor. Ok, recuerda que la preeclampsia no es una complicación. La preeclampsia es una entidad patológica que viene dictaminada puede venir acompañada de proteinuria o no, ¿verdad? Porque hoy día tenemos unos criterios, incluso otros criterios, pero anteriormente se decía que la tríada era proteinuria con hipertensión y edema, ¿ok? Esa es la tríada básica. Un paciente que viene después de la semana 20 de gestación con aumento de su presión arterial, eso tiene sus parámetros, con proteinuria y con edema, incluso con anasarca, esa era la tríada completa para decir que el paciente estaba en preeclampsia. Evidentemente, los criterios actuales incluyen los exámenes de laboratorio y los exámenes auxiliares para poder ver en qué grado se encuentra, ¿verdad? Si es un grado leve, moderado, severo, etc. Y por cierto que en la actualidad ya la proteinuria no es un criterio sine qua non, ¿ok? Ojo con eso. Pero básicamente eso. Ahora, ¿por qué ocurre? Mi pregunta era, ok, te pregunté qué es, pero ahora mi pregunta es ¿por qué ocurre esto?
¿Quién me la puede contestar? Doctor, ocurre por hay una constricción a nivel ¿Quién habla? de las arterias espirales. Esto es de Tupac Yupanqui, doctor. Ajá. Doctor, hay una obstrucción o constricción de las arterias espirales y eso hace que yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar, sí. Ocurre algo así, algo similar, pero la respuesta sería una mala placentación. ¿Ok? Por eso es que a esta entidad se le llamaba, o se le conocía antes como placentosis, o enfermedad del trofoblasto, también se le llamaba. Y poco a poco, en la medida que se fue conociendo un poco más de la enfermedad, hoy día se habla de una preeclampsia. Tiene que ver con una mala presentación y tiene que ver justamente con la no pérdida de la capa muscular y de la inervación que está alrededor de los vasos sanguíneos que se meten hacia la zona endometrial. Entonces, fíjense ustedes cómo volviendo entonces respondiéndole la pregunta del porqué de las modificaciones de estas ramas radiales o las ramas espirales, que son parte también de esas, lo que se llaman las ramas arqueadas o ramas arcuatas, hay modificaciones importantes que vienen dadas por los cambios hormonales que se producen, ¿verdad? Ante un influjo elevado de progesterona, como en el caso del embarazo. Acuérdense que la progesterona es un vasodilatador potente y que estos vasos, que normalmente son de alta resistencia y bajo flujo, porque la arteria uterina es una arteria que es de bajo flujo, pero de altísima resistencia. ¿Ok? Mientras que en la medida que va creciendo el embarazo, ella pierde esa capa muscular y pierde esa función de contractibilidad, y debería ser un vaso que sea de altos volúmenes. Por eso es que ustedes ven que cuando se les complica un parto, o ustedes se llevan una arteria uterina cuando están operando una cesárea, la cantidad de sangre es impresionante, porque es un vaso que se distendió y que ahora permite un gran volumen de sangre a través de él, cosa que no pasa en la preeclampsia. Entonces, contestándote tu pregunta, dependiendo del momento fisiológico, esas arterias radiales, en la medida que van transcurriendo, se van dividiendo o subdividiendo en distintos nombres, pero son básicamente ramas de la misma arteria uterina que se ha dividido en distintas ramificaciones una vez que entra el miometrio y que llega finalmente al endometrio. ¿Ok? No hay mucho tiempo, voy a dar chance a Yul Abarca. Puede ser en cualquiera de los dos sitios. Tú tienes cánceres que son intralobulillares, intraconducto, ¿ok? Incluso en piel, por ejemplo, ¿ok? Pero generalmente los más comunes son los intralobulillares, ¿ok? O dentro incluso de los conductos galactóforos. Se puede presentar en cualquier lado, pero esos son los que normalmente más vemos con relativa frecuencia. ¿Tu apellido, Yul, es...? Abarca. Ok. 2 preguntas más y tengo que frenar porque tengo algunas actividades que vamos a hacer. Indira Anaya. Doctor, tengo una pregunta. En caso de ectopías ováricas, ¿cuál es el cuadro clínico esperado? En el caso de, perdón. De ectopías ováricas, doctor. En ectopias ováricas, ¿cuál es el que no te escucho? El cuadro clínico esperado. Ajá. A ver, ¿de qué me estás queriendo hablar? Porque hay una cosa que se llama embarazo ectópico en el ovario. Eso es una cosa. No sé si es de eso que me quieres hablar. O de... doctor, no leí sobre... un endometrioma ovárico, que es la presencia de tejido ectópico del endometrio en ovario. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, doctor. Ok. Sí, gracias por traer esa pregunta a colación. En algunas oportunidades existe siembra del endometrio, puede existir siembra del endometrio
a nivel de distintos órganos de la economía. Puede ser en abdomen, en peritoneo, en útero, en muchos sitios, incluyendo, por supuesto, el ovario. Existen múltiples hipótesis, no se sabe realmente cuál es la causa. La que juega un papel más importante es la de la siembra retrógrada. Al parecer, células de las glándulas endometriales, por alguna razón que desconocemos, en vez de salir completo por la cavidad, es decir, por el orificio cervical externo a través del canal y pasar a vagina y que la gente menstrue, parte de ese sangrado o de esas células endometriales pasan por las trompas uterinas y se siembran en distintos lugares de la cavidad abdominal. Cuando se siembran en ovario, pueden ir generando un aumento de volumen del ovario, que muchas veces al principio puede ser incluso con dolores inespecíficos o puede ser asintomático, hasta que comienza dolor o aumento del tamaño de una masa, que es una de las primeras manifestaciones que podemos sentir, incluso al tacto bimanual podemos sentir una masa que ecográficamente la vas a ver de forma homogénea, la vas a ver en forma de vidrio esmerilado, en forma de pantalla de televisión. Cuando esas televisiones antiguas, blanco y negro, más o menos en ese, cuando no tiene ningún canal encendido, la puedes ver así en ecografía. Y eso puede hablarnos de un famoso quiste, que es el quiste chocolate o quiste endometriósico, en el cual definitivamente hay que hacer exéresis de la lesión, muchas veces conservando la corteza ovárica si es que se puede, y si no se puede, una oforectomía total de ese lado. Pero básicamente se trata de eso. Y si cuando operas ves siembra de ese endometrio en otras zonas de la pelvis, que además puede generar irritación mes a mes, y eso puede ser causa de un dolor mensual de regla que se llama dismenorrea, pregunta de examen, pues lo que haces es que como que cauterizas todos esos focos y después colocas tratamientos con análogos de la GnRH tipo ácido zoledrónico, tipo acetato de goserelina, etcétera, que son análogos de la GnRH. Eso sí no va para el examen porque eso está fuera es como un comentario adicional. Listo. Juan Peñalosa. Doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta. Usted mencionó que a nivel medular en el ovario había unas células iliares. Espero no equivocarme, espero estar bien. Y mencionó que en estas podía darse por alteraciones una masculinización. Y mi pregunta era si es que ¿en qué caso se da o en qué síndrome se podría dar estos casos? Básicamente en síndromes donde exista hiperandrogenismo clínico, que no tenga directamente que ver con modificaciones de las glándulas suprarrenales. Porque tú puedes tener un hiperandrogenismo dado por, bien sea externo, por ejemplo, una paciente que consume altos contenidos de testosterona en sus alimentos, por ejemplo, o una paciente que hace fisicoculturismo y se inyecta testosterona para mejorar su masa muscular y tonificar. Hoy día están muy de moda los chips de rejuvenecimiento, que son chips de testosterona. Si tú lo pones en una dosis inadecuada, también puede generar ese tipo de situaciones. Esos son externos, ¿verdad? O exógenos. Pero hay situaciones en las cuales tú puedes tener signos de hiperandrogenismo clínico dado por aumento en la testosterona libre, que es los casos de este tipo de pacientes que tú estás diciendo, que se dan básicamente por disminución de la producción de estrógenos por parte de las células que están involucradas en la esteroidogénesis hormonal del ovario. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de casos. Caso típico, ovario poliquístico. Gracias, doctor. Seguro. Y Juan Pablo Condori. Última pregunta. Doctor, buenas noches. Bueno, mi pregunta, doctor, iba más relacionada a que las mujeres posparto, normalmente la anatomía del piso pélvico suele sufrir una alteración, una dilatación muscular, ¿no? Lo que suele aparecer en las mujeres, lo que es la incontinencia de esfuerzo. ¿Qué ejercicios, aparte de los ejercicios de Kegel, o qué medidas se puede complementar para tratar esta entidad? Ok. Está muy buena la pregunta porque eso podría ser un caso clínico que yo te pueda poner en el examen. Y ahí lo que tienes que contestar es que justamente se pierde la tracción que existe del diafragma urogenital, de los elementos del suelo pelviano, del músculo elevador del ano, etcétera. O sea, me tendrías que contestar con todo eso, con todo lo que es el sistema de suspensión, con todo lo que es el sistema de sostén y el de orientación. ¿Ok?
¿ok? Suspensión, sostén y orientación, que son los medios de fijación. Pero para hacerte la respuesta más corta, ciertamente se pierde esa capacidad por ruptura de los haces musculares, ¿verdad? Y de las fascias, más que de los músculos, de las fascias, lo que se daña, que son los tejidos más duros, ¿verdad? De conectivo que están en esa zona. Y uno de los ejercicios que es como que el clásico son los ejercicios de Kegel, como muy bien tú lo decías, que tienen que ver con la contracción y solte de ese piso pelviano. Es como que la mejor forma de explicárselo a la paciente es que se siente a orinar y que con muchas ganas de orinar, y que en lo que esté en lo mejor de sus ganas de orinar, frene por completo la orina, y esa sensación que ella va a sentir en ese momento es la sensación que debe sentir cuando está haciendo el ejercicio. Y luego que suelte lentamente y empiece a orinar nuevamente y después vuelva a cerrar. Ese ejercicio hay que hacerlo muchas veces al día. Al principio es medio fastidioso porque hay que hacerlo conscientemente, pero cuando llega un momento que se hace repetitivo va a ser inconsciente, entonces va a ser maravilloso. Pero fuera de esto, una de las medidas que hay que hacer es hacer buenos ejercicios prenatales y preconcepcionales para mejorar el piso pelviano antes de que la persona vaya a quedar embarazada. Tenemos que promulgar el consumo de proteínas en vez de carbohidratos y grasas, mejorar la dieta, hacer ejercicios en general, evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol. Y como medidas posteriores, si es que ya ocurrió el proceso y no hay más nada que hacer, en la actualidad, si el prolapso es de primero o segundo grado, podemos utilizar los láseres para realizar tensado vaginal láser o para realizar curas de incontinencias de esfuerzo grado 1, es decir, las leves. Esas en las cuales la persona dice, me río y se me sale una gota, toso y se me sale una gota, tengo ganas de orinar y no aguanto, se me sale una gota. En ese tipo de pacientes el láser sigue siendo o es una técnica alternativa que también podemos utilizar. Y si el prolapso realmente es un prolapso de segundo o de tercer grado, pues definitivamente tendríamos que ir prácticamente al uso de pesarios inicialmente, que son unos pesos específicos que se introducen en vagina y la gente hace como este esfuerzo con vagina para evitar que se salga ese peso, y si no lo puede sostener, definitivamente hay que ir a corrección quirúrgica a través de algunas técnicas de suspensión. ¿Ok? Básicamente eso es lo que se hace. ¿Y qué mejora? Los ligamentos, básicamente, porque son los de suspensión. Y corrección de algunas fascias musculares, de algunas haces musculares. Bueno, habiendo dicho eso, voy a pasar ahorita nuevamente a la presentación un momento para mostrarles la penúltima diapo. Perdón. Me ha salido de... Y tenemos una tarea. La tarea para el miércoles es la siguiente. Vamos a estudiar la embriología del aparato genital femenino. Vamos a averiguar qué son los conductos de Wolf, qué son los conductos de Müller, y me interesa más el seno, qué es el seno urogenital, a las cuántas semanas podemos observar el seno urogenital, a las cuántas semanas le podemos decir a alguien cuál es el sexo, por ejemplo, el sexo femenino a las cuántas semanas, etcétera. Es muy importante aprender, repasar la embriología, porque en realidad ya ustedes la vieron cuando vieron anatomía microscópica, pero me interesa mucho que desde el punto de vista de la materia ustedes conozcan, recuerden, refuercen lo que ya ustedes saben. Y no hay mejor forma que estudiando. Entonces, ustedes para este miércoles, la clase va a empezar con ustedes. No voy a empezar yo voy a reforzar al final. Ustedes van a hablarme de la embriología del aparato genital femenino. Lo vamos a hacer en grupos de 6 estudiantes y para hacer lo más sencillo posible, porque es una clase virtual, vamos a hacerlo por listas, ¿ok? Por cierto, a Liz, delegada de curso, necesito la lista ya formal. Yo todavía no tengo acceso al aula virtual, como muchos de los profesores que estamos. Casi todos los docentes RENACYT, es decir, los docentes investigadores, prácticamente ninguno tenemos acceso a las aulas virtuales. Y eso que, bueno, ya hemos estado insistiendo, pero lamentablemente aún hay algunas cosas que no
no han terminado de colocarlos. Así que voy a necesitar que por favor te pongas en comunicación con la secretaria del departamento para que por favor te emitan ya la lista final, pues, porque en las últimas 2 clases se me han incorporado 4 personas. Eso por una parte. Vamos a tratar de hacerla por grupos de 6 estudiantes, siguiendo la orden de la lista para que sea más fácil para mí evaluarlos. Lo único que van a hacer es que se la van a estudiar y me van a generar 2 diapositivas. Eso es todo lo que van a generar. 2 diapositivas con las cuales ustedes puedan explicar lo que aprendieron, lo que repasaron. ¿Ok? Si son 2 diapositivas con diagramas hechos por ustedes, mejor todavía. Si es con algo que ustedes inventaron, mejor todavía. Si es con una a mano alzada, mejor todavía. Es decir, lo que queremos es cuestiones noveles. O donde hagan uso de las herramientas tecnológicas también que en este momento todos ustedes tienen. Solamente me van a entregar 2 diapositivas que deben estar en la mañana del mediodía, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde se las voy a recibir, de 12 a 4 del mediodía del día miércoles, por grupo, ¿ok? Ya saben que el grupo 1 va a ser Abarca, Guayo, etc. Cuando llega el 6, el número 7 arranca con los otros 6 y así por el estilo. Solamente que queda al final un número dispar o impar, voy a permitir grupos de 7, ¿ok? Pero los últimos números, sobre todo las personas que ingresaron nuevas si no hay una lista formal. Y vamos a hacer una exposición de 5 minutos con esas 2 diapositivas. Por cada uno de los grupos voy a llamar al azar a 2 personas, ¿ok? Nadie sabe quiénes son, yo simplemente al azar voy a decidir quiénes van a exponer con esas mismas 2 diapositivas. La calificación que saquen es una calificación global como parte de la educación médica continua y del porcentaje de continuidad que tengo yo que tenerles para la evaluación. Esa es la tarea para el día miércoles. Y además de esto, ya tenemos que ir buscando algunos papers actualizados que vayan del 2018 al 2023, los últimos 5 años, que hablen de cáncer de cuello uterino. Básicamente yo vi que a ustedes les llamó bastante la atención el otro día las pruebas moleculares, entonces vamos a buscar acerca de pruebas moleculares y cáncer de cuello uterino. Sí va a ser por grupos de 10 estudiantes. Vamos a hacer un resumen de una página, que es lo que me van a entregar, en donde sean muy puntuales diciéndome cuál es el título, dónde se hizo el trabajo, si ustedes lo analizaron y vieron que utilizaron medidas basadas en la evidencia, si utilizaron el método científico, ¿ok? Es decir, van a hacer un análisis metodológico de la información que ustedes leyeron y un párrafo en un párrafo me condensen de qué se trataba lo que leyeron, ¿ok? Y cuáles son las conclusiones más relevantes y en qué lo pueden utilizar ustedes a futuro. ¿Estamos claros? El resumen es de una página. Todo eso en máximo una página. Y también vamos a colocar que 2 personas del grupo lo expongan. Para esto sí les voy a dar el fin de semana completo y lo vamos a presentar en cualquier momento de la semana que viene, bien sea lunes o miércoles. La hojita me la tienen que entregar el día lunes, así yo los pongo a exponer o no el mismo día lunes, tiene que ser entregada esta tarea el día lunes de la semana que viene. ¿Ok? Entonces tenemos 2 asignaciones y con esta estamos cubriendo gran parte de la evaluación continua del primer aporte. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿la segunda asignación de búsqueda de papers también va a ser en orden de lista o por grupos al azar? No, si quieren los pueden hacer. En realidad, miren, yo soy una persona muy amplia de pensamiento, en lo particular yo no tengo muchas dificultades con este tema. Sin embargo, en vista de que, como les digo, en este momento no tengo lo del aula virtual, se me han inscrito otras personas, es decir, no tengo como que la lista oficial, no quiero tener problemas posteriores, entonces vamos a tratar de hacerlo por la lista, ¿verdad? Sin embargo, a futuro, estas 2 tareas vamos a tratar de hacerlas por esa forma. A futuro, yo para este tipo de tareas no tengo mayores dificultades en que ustedes puedan unirse en la forma como ustedes quieran.
¿ok? Siempre y cuando esto no vaya en contra de las normativas y el reglamento del departamento. Como les hice saber en la vez anterior que me pidieron que les permitieran agruparse por afinidad para las prácticas clínicas y les contesté que yo tenía que regirme por la normativa y la respuesta que obtuve es que tiene que ser definitivamente a través del listado. Entonces no es algo que yo estoy imponiendo, yo soy sumamente amplio, pero bueno, ahí sí tienen que ustedes seguir la normativa del departamento. Para estas dos asignaciones sí les pido por favor, por esta primera vez, que sean por la lista. Pero las próximas asignaciones yo no tengo ningún problema que sea por afinidad, ¿ok? Está bien, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, y termino con esto. La mejor medicina es el amor, muchachos. Les deseo a todos el día de mañana que tengan un feliz día de San Valentín. Recuerden que es el día del amor y la amistad. Y el amor no solamente a nuestra pareja, sino el amor a la familia, el amor a la vida, el amor a los estudios, el amor a lo que uno hace, el amor a la comunidad. Porque eso es lo que nos hace ser más empáticos, eso es lo que nos hace ser más solidarios, eso es lo que nos hace ser más humanos. Y a veces ustedes van a encontrar que en el camino de esta vida médica, de esta vida profesional, solamente el pasar la mano por un hombro o dar un buen abrazo a un paciente o escucharlo simplemente y mirarle a los ojos va a ser la mejor medicina que ustedes le puedan brindar, y eso siempre va a estar dado definitivamente desde el amor. Así que que no solamente sea celebrado el día de mañana, sino que en el día a día, en todo lo que hagamos, imprimamos lo mejor de nosotros para que las cosas siempre salgan bien y podamos dejar un legado bonito para nuestras generaciones y poder dejar para todos un mundo mejor. Veo en este momento que están todos presentes, 57, creo que están todos presentes. No voy a pasar lista porque están todos aquí. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario final, si no, damos por concluida la sesión del día de hoy. Creo que no hay comentarios, así que bueno, pásenla muy bien. Nos vemos la semana... nos vemos el miércoles de esta semana. Recuerden la asignación de este miércoles, ¿ok? Simplemente que mañana tengan un feliz día de San Valentín. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.